Hola, bienvenidos a esta semana 4 del curso de percepción remota. El día de hoy veremos el título de los fundamentos de la teledetección o percepción remota o sensores remotos. Para ello, la presentación está dividida en que el objetivo va a ser que al terminar la presentación ustedes puedan conocer los principios básicos de la teledetección, conocer sus aplicaciones. Y como contenido vamos a tener una pequeña introducción de qué es, cómo surgió, de qué consta. Vamos a ver lo de la emisión de energía y cómo se capta esta por medio de percepción remota, el espectro electromagnético, las interacciones de la radiación de los objetos en la superficie, qué es lo multiespectral, qué es el análisis RGB y terminamos con las resoluciones. Bueno, la teledetección, percepción remota o percepción remota tiene sus inicios desde las primeras fotografías obtenidas en 1858, donde se hacían experimentos de que se montaban pequeñas cámaras sobre cohetes o sobre palomas y estas se mandaban a volar y cuando recuperaban el objeto volador quitaban la cámara y podían observar lo que tenía. Esta primera fase tuvo auge entre el 19 y 38, pero donde despega más esta parte de la percepción remota y sensores remotos es a partir de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, ya que en ellos se despliegan más sensores como rayos infrarrojos y ondas de radar. Así tenemos que el primero a quien se le reconoce de los primeros autores es Ludwig Rambam en 1895 y Alfred Maul en 1910. Y aquí está el pequeño experimento que hacían ellos en cohetes. Ponían esas pequeñas cámaras y observaban lo que había a su alrededor. En la actualidad pues ya contamos con diferentes satélites. Está la constelación Landsat, que es propiedad estadounidense, que inicia en los 70s, ahorita van desde en el Landsat 8, pero también están satélites de origen francés como el Spot, que inicia en los 80s, o de alta resolución como el ruso Spin 2, el Iconos 2, el QuickView o el OrbitView 3, todos estos últimos de Estados Unidos, o el Eros por parte de Israel. Y de media resolución pues tenemos a los Landsat, a los Spot, al de India, a los rusos y a los japoneses. Bueno, pero en sí, ¿en qué consiste la percepción remota? Pues la percepción remota es obtener información a distancia, obtener información de un lugar sin estar físicamente en él. Su mayor auge tuvo en el ámbito militar, pero de ahí también ha tenido toma de imágenes y a raíz de la Guerra Fría se han puesto sensores multiespectrales que miden en otra longitud de onda y podemos tener más información. Y ya con todo este bagaje, pues se ha hecho técnicas adecuadas para poder observar el objeto de interés, ya sea vegetación, infraestructura, cuerpos de agua, etcétera. Bueno, en la percepción remota lo que importa es la radiación de los objetos, sobre todo en la óptica. Entonces vamos a ver que los instrumentos son sensores a bordo de los satélites que observan la Tierra. Normalmente hacen observaciones en longitudes de onda discretas o bandas de longitud de onda. Estas longitudes de onda se van a poder dividir en diferentes fragmentos dependiendo del sensor o del satélite. Aquí tenemos uno, por ejemplo, que es Terra Modis, que tiene 36 bandas. ¿Qué quiere decir? Que el espectro de luz o el espectro de energía electromagnética lo va a dividir en 36 secciones. En general, lo que consta o lo que el principio físico en el que se basa la percepción remota o teledetección es el comportamiento de la luz. Y ustedes sabrán que el comportamiento de la luz o puede ser una onda o puede ser una partícula. Aquí se basa en el principio de la partícula, el fotón como mensajero que lleva una fuente de energía. Esta fuente de energía va a rebotar en la materia que va a emitir una radianza y esta radianza pues es la que va a ser captada por los fotones. Y las ondas de los fotones pueden transmitirse a través del vacío y dependiendo en qué longitud de onda llegue es la información que podremos estar captando. El espectro electromagnético es la distribución de un continuo de energía
que puede ser dibujado tanto como una función de la longitud de onda como en su frecuencia. Del lado izquierdo tenemos el espectro electromagnético que puede captar nuestros ojos, que se le conoce también como luz visible, pero veamos que a su izquierda y a su derecha hay mayor información que puede ir desde los rayos cósmicos hasta las ondas de radio. Del lado derecho ya tenemos cómo está la energía y la longitud de onda. Y vamos a ver que a menor energía, mayor longitud de onda. Y a mayor energía, menor longitud de onda. Entonces las ondas de radio que pueden viajar kilómetros de distancia poseen una energía baja. En cambio, los microondas de nuestras casas tienen una mayor energía, pero viajan poco, tienen una longitud de onda corta. Con este principio de física vamos a poder observar diferentes patrones. Generalmente se nos dice de manera didáctica que que la luz va a llegar a un objeto y ésta va a rebotar. Sin embargo, el comportamiento es un poco más complejo. Esa energía que llega al objeto puede transmitirse, que es este diagrama, puede absorber una parte, sobre todo esto sucede mucho en nuestros ecosistemas marinos costeros, o puede tener un rebote aleatorio como un scattering. Esto sucede mucho en los cerros o en los lomeríos o en sierras donde el terreno es muy abrupto, que la luz anda rebotando por todas partes. Y ya después de ahí una parte va a llegar hacia el sensor, ¿no? Entonces, en conclusión, la luz puede reflejarse, puede absorberse o puede transmitirse. Ahora, no toda la longitud de onda va a viajar de igual manera. Hay un cuerpo, que es la atmósfera, que va a seleccionar o a filtrar, a funcionar como membrana de ciertas longitudes de onda. Dependiendo de la composición de la atmósfera, va a dejar pasar algunos u otros espectros de luz. Esa composición de la atmósfera favorable para un espectro de luz se le conoce como ventana atmosférica. Y eso es lo que vemos en este dibujo. Como en unas partes de la longitud de onda, la atmósfera es más delgada, permitiendo hacer una ventana donde pueden pasar esos haces de luz, y en otras partes es muy grueso, ¿no? ¿Ok? Todo esto lo estamos basando en nuestro sensor que capta la energía. Los sensores se pueden dividir en dos sentidos, en pasivos o en activos. Pasivos es todo lo que hemos venido hablando, que este sensor capta la energía de otro objeto, es decir, en el diagrama vemos el de la izquierda, nuestro sensor está captando la energía que es producida por el sol, la luz del sol. Pero podemos tener otros sensores que ellos mismos emiten su energía y la vuelven a captar. Tal es el caso de los radares, y estos serían un sensor activo. Los sonares también son un ejemplo de sensor activo, o los LIDAR. Bueno, ¿cómo se obtienen las mediciones de los satélites? Los sensores satelitales pasivos miden la radiación reflectada o emitida por el sistema Tierra-atmósfera, y esto lo va a medir en radianza. Y la radianza es convertida a un parámetro geofísico. En el mapa de la izquierda podemos ver que lo que se está midiendo es la humedad o la cantidad de nubes que poseen agua en un territorio, y eso se transforma en parámetros geofísicos donde podríamos ver esta nube, donde nos indica que en rojo es donde hay mayor precipitación y en azul donde tenemos menor precipitación. El proceso de los datos es este en general. Tenemos nuestra fuente de energía que va a estar emitiendo energía. Esta energía va a rebotar en los objetos de la superficie terrestre. Una parte de esta energía se pierde en la atmósfera, otra parte podrá llegar al sistema del sensor. El sensor lo va a bajar a un sistema de receptor. Este sistema receptor hace un preprocesamiento. Este preprocesamiento pasa a un tratamiento visual, que en la actualidad este tratamiento visual ya casi no se está haciendo, más bien pasa a un tratamiento digital, y este tratamiento digital pasaría al usuario final, que somos nosotros, en los que podemos manipular la información
y obtener ciertos diagnósticos. Bueno, veamos con los tipos de órbitas satelitales. Tenemos órbitas geoestacionarias, que significa que el satélite va a ir moviéndose casi a la misma velocidad que el planeta. Por lo tanto, es como si lo viéramos siempre a la misma distancia, en el mismo punto. Estos son los que se ocupan en los satélites de comunicación. Por ejemplo, si tienen televisión de paga satelital, van a ver que el técnico llega a su casa, instala la antena y la antena siempre se queda fija viendo a un solo lado. Es porque el satélite que emite la información para que veamos nuestros programas de televisión está girando siempre casi en el mismo lugar. Esa es una órbita geoestacionaria. En nuestro caso de imágenes de satélite no sucede esto. Nuestro satélite va a viajar un poco más rápido que lo que se mueve en nuestro planeta. Estos son baja órbita terrestre o LEO por sus siglas en inglés, y puede ser polar o no polar. Generalmente tenemos satélites polares y estos van a estar circulando a una velocidad y a una altura que ronda entre los 160 y 2000 kilómetros de altura, y con medidas menos frecuentes, generalmente 2 veces por día, una vez por día o 15 veces por día. Vamos a ver este tiempo en que pasa por el mismo lugar del planeta cuando hablemos de coberturas de resoluciones temporales. Bueno, aquí está el tipo de órbita que generaría. Por ejemplo, si tenemos el satélite Landsat o Aquamodis, estaría haciendo este viaje. Bueno, ahora, ¿qué pasa si nos centramos en los satélites MODIS? Tenemos el Aqua y tenemos el Terra. El Aqua va a tener una órbita ascendente y el Terra una órbita descendente. Con la finalidad de que no tuvieran la misma disposición de órbita y tuviéramos una información que se pudiera traslapar y no nos diera nada de información. En general, esta es la órbita del Aqua, cómo hace sus recorridos. El órbita de la Tierra cada 98.8 minutos y cruza el ecuador en dirección norte a la 1:30 pm y en dirección sur a la 1:30 am. El camino de la órbita cambia todos los días, pero se repite en ciclos de 16 días. Esto es cierto para Aqua, para Terra y para otro satélite, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una imagen captada por el satélite Terra, y este es otro ejemplo de una imagen de la misma imagen obtenida del satélite Aqua. Y vemos que en una parte de la órbita los dos sensores producen imágenes con inclinaciones opuestas, ¿no? Veamos esta parte de India, cómo está teniendo una inclinación diferente. Bueno, ahora, ¿qué pasa con otros satélites? Por ejemplo, Landsat. Les decía que Landsat es toda una constelación que inició desde los 70, ahorita ya están en su versión 8. Y estos satélites tienen la característica de que fue lanzado con miras de observar los recursos naturales. Iniciaron con 4 bandas. ¿Qué significa que sean bandas? Una banda basta con tener la información solo de un espectro electromagnético. ¿Se acuerdan de lo que veíamos anteriormente del espectro de luz? Pues una banda solo va a poder captar esa energía de determinada longitud de onda. Entonces, en Landsat 7 teníamos 8 bandas. En Landsat 8 tenemos 11 bandas. Y cada banda recibe el nombre de acuerdo a la longitud de onda que esté captando. Por ejemplo, Landsat 7 banda 1 recibe el nombre del azul porque capta la energía de los 0.45 a los 0.52 micrómetros. Si nosotros buscamos esta información, banda 1, veamos que banda 1 para Landsat 8 ya cambió y ahora recibe el nombre de aerosoles costeros. Y su longitud de onda también ya cambió, está de 0.43 a 0.45.
Si vemos con Landsat 7 estaría un poquito antes de la medición que hace Landsat 7 para banda 1. Y esto pues le llaman nombre de aerosoles y costeros, ¿no? Vemos que la información de punto 45.51, que es la que tenemos en banda 1 de Landsat 7, ahora es banda 2. Y aquí nos dice para qué puede ser usado, ¿no? Puede ser usado para hacer mapeos batimétricos, para distinguir suelo de vegetación o para distinguir entre vegetación de coníferas. Esto porque se los menciono, porque es importante que nosotros sepamos y conozcamos nuestro satélite y en qué longitud de onda está captando. Si no, si quisiéramos hacer una comparación, por ejemplo, Landsat 7 estuvo por ahí en activo de los 98 a los 2003. ¿No? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un comparativo de cambios de uso de suelo del 98 versus 2018, ya no tenemos este satélite en 2018 en activo, sino tenemos el satélite de Landsat 8 en 2018 como activo. Entonces tendríamos que homologar qué bandas son las que vamos a comparar. Si nosotros nos quedamos solo con la información de banda 1 y comparamos contra banda 1 del 8, pues estaríamos comparando diferentes longitudes de onda y por lo tanto no sería un estudio válido. Tendríamos que comparar banda 2 versus banda 1, banda 2 del 7 versus banda 3 del 8. Así como sucede entre la misma constelación de un satélite, también sucede entre diferentes satélites. Por eso es muy importante que cada vez que descargue una imagen satelital, se descarguen los valores de referencia de cada banda para que puedan saber qué es la longitud, en qué longitud de onda están trabajando. Vamos a ver más adelante la resolución espacial, que es lo que viene en esta columna, por lo tanto, ahorita no lo mencionamos. Hay otro satélite, bueno, Landsat, Aqua y Sentinel, cabe aclarar que son satélites de descarga de imágenes de forma gratuita, por eso los estoy mencionando ahorita. Landsat y Aqua y los MODIS son de origen estadounidense, pero la constelación de Sentinel son origen de la Unión Europea. Sentinel-2 igual tiene 12 bandas que van a captar en diferente longitud de onda. Tenemos el azul que corresponde a la banda 2 y que su centro, es decir, la capta. En el anterior teníamos mínimos y máximos, aquí solo nos dice el promedio, que está captando en 0.49 micrómetros. Y también tenemos la parte de la resolución espacial, que ahorita la vamos a tomar. Esta es una comparación entre Landsat 7, Landsat 8 que vimos en la penúltima diapositiva y Sentinel-2 que vimos en la última diapositiva. En el eje X tenemos la longitud de onda y en el eje Y tenemos el porcentaje de la atmósfera, ¿no? Entonces veamos que Landsat 7, que es la primera barra, cómo está ubicado su banda 1, su banda 2, su banda 3, su banda 4, su banda 5, su banda 7, su banda 6 y 8. La razón de que esté el 7 entre el 5 y el 6 corresponde que en el Landsat 6 o en el Landsat 5 no teníamos la capacidad tecnológica para poder medir este espectro de luz. Por lo tanto, estaban de corrido 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llega Landsat 7, donde ya los avances tecnológicos nos permiten tener un sensor que lo podamos mandar al espacio y pueda medir en esta longitud de onda. Y como corresponde cronológicamente a la banda 7, pero radiométricamente la ubican antes para poder completar de mejor manera los sensores que puedan captar todo este espectro de longitud de onda. Por eso aparece aquí en el 7. Bueno, en la siguiente fila de información está el satélite Landsat 8, donde vemos que la banda 1, que era la de aerosoles, ya donde la ubicamos. La 2, la 3 y la 4 pareciera que tienen misma anchura,
La 5 ahora es más pequeña. La 6 también es más pequeña. La 7 es más pequeña. La 8 va a captar, vean, desde el azul hasta el rojo. Está captando. Luego tenemos la 9 que capta en un espectro donde no estaba captando ninguno de sus antecesores. Y la 10 y 11 que son los térmicos. Hay que hacer una aclaración aquí. Los valores de infrarrojo no es lo mismo decir valores térmicos. En esta gráfica se puede ver toda esta nube de datos corresponden a los valores térmicos, que en longitud de onda en nanómetros estarían por ahí de los 10.000 a los 13.000. En cambio, los infrarrojos se encuentran por esta parte de esta nube de información. Y vean que los valores corresponden entre los 450 a los 900 nanómetros. Entonces aquí vemos toda la diferencia en longitud de onda que hay entre decir que es un infrarrojo a lo que es un térmico. Generalmente por las películas y cosas y series nos manejan como si fueran lo mismo, pero son cosas totalmente diferentes. Aquí lo podemos apreciar con bastante facilidad cómo están muy alejados esos valores, por lo menos en la longitud de onda. Bueno, ahí por último tenemos al Sentinel-2. Igual el Sentinel-2 tiene una banda que corresponde al aerosol, que también la denomina banda 1, como en Landsat 8. Tiene una 2, la 3 es más delgada que la 3 de Landsat 8, la 4 es más delgada, pero nos ofrece longitudes o sensores 5, 6 y 7 que pueden capturar en este espacio donde Landsat no tiene ningún sensor. Luego tenemos el 8 que captura en el 5, el 8A que es una pequeña fracción, el 9 que igual captura donde nadie más captura, el 10 que captura donde captura el 9 de Landsat 8, el 11 que está capturando donde captura el 6, el 12 que captura en la versión del 7. Y los numeritos que ven aquí, 10 metros, 20 metros y 60 metros, significa la resolución espacial a la que están capturando cada una de las bandas, porque Sentinel tiene dos variaciones, que tiene más bandas, pero que no todas las bandas pertenecen a la misma resolución espacial, como es el caso de Landsat. Landsat todas sus bandas pertenecen a la misma resolución espacial. Aquí Sentinel nos da tres diferentes resoluciones, a 10 metros, a 20 metros, a 60 metros. Landsat nos da solo una opción, que son 30 metros. Bueno, ¿y qué podemos hacer con esa información? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo lo vemos ya un poco más didáctico? Vean, la primer recuadro corresponde a observar la vegetación en la longitud de onda del infrarrojo. La segunda es observar a la lava en la longitud de onda del térmico. La tercera es observar a la nieve en la longitud de onda del azul. La cuarta es observar un cuerpo de agua en el térmico. Y la quinta es observar a una zona urbana en el rojo, ¿no? Entonces, con la simple selección de qué longitud de onda quiero observar, es lo que nos permite realzar o ver con mayor facilidad el fenómeno que queramos estudiar. Entonces, si nosotros tenemos muchas longitudes de onda, como es este caso, nos van a dar diferente información. Esa diferente información, si nosotros, por ejemplo, yo quiero ver cómo se comporta un cuerpo de agua, una vegetación, un coral o un tipo determinado de pino, se va a comportar de diferente forma en todo el ancho y la longitud de onda. A ese comportamiento que podemos medir en todo ese ancho de la longitud de onda se le va a llamar su firma espectral. Para ser un poco más claro, esta sería la firma espectral de diferentes objetos. Otra vez en el eje X tenemos la longitud de onda,
y en el eje Y tenemos la reflectancia en porcentaje o lo que sería frecuencia de píxeles, ¿no? Entonces, vean, el agua tiene un comportamiento muy homogéneo desde el espectro, desde la longitud de 0.5 micrómetros hasta 2.5. En cambio, podemos ver los bosques de roble, que está en morado, como tiene un pico aquí, baja, tiene otro pico, baja, otro pico, baja y otro pico. Generalmente la vegetación tiene un comportamiento de dos picos muy acentuados, que corresponden al rojo y al infrarrojo. Más adelante lo veremos cuando veamos salud de la vegetación. Pero esto es lo que les quiero mostrar, que lo podemos hacer mientras tengamos suficientes sensores que puedan medir en diferente longitud de onda. Bueno, pero ¿qué podemos hacer con imágenes RGB? No podemos hacer nada, estas se quedan condenadas a solo ser imágenes bonitas, pues no. Con esto podemos hacer también muchas otras informaciones y generalmente esta es la base de las imágenes que han sido captadas por los vehículos aéreos no tripulados o comúnmente llamados drones. Es decir, que podemos aprender de las imágenes en color real. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero, podemos detectar los polvos de arena. Este es un ejemplo muy drástico, que son los polvos del Sahara. Podemos ver cómo se están desprendiendo. Podemos ver el humo de incendios forestales. Estos son los incendios de Santa Ana en California y parte de Baja California en México. También podemos ver tipos de concentración de nubes o de aerosoles, que es lo que estamos viendo en esta imagen. O podemos observar la acumulación de nubes ante un huracán o ante una tormenta. Esto podría indicarnos acaso contaminación industrial urbana y podríamos tener un humo de incendios forestales en Alaska. Nos daría mucha información. Si regresamos a este de los polvos, podemos ver, por ejemplo, 17 de febrero del 2018, cómo estaría comportándose estas arenas del desierto del Sahara y cómo se está realizando ese transporte. Aquí podemos incluso detectar dónde se forman esas ventiscas y qué tamaño tienen, ¿no? Podemos medir la extensión a la que se está dando. Han visto en la tele que cómo las arenas del Sahara llegan incluso a la selva del Amazonas. Y el color del polvo o humo nos puede dar información sobre sus propiedades químicas. ¿Sí? Con solo ver una imagen RGB y qué tipo de color tiene el polvo o las arenas, podemos saber de qué material se está tratando. ¿Cómo aprovechamos más las imágenes satelitales dentro del espectro visible? Pues con imágenes visibles del agua podemos hacer en el agua, podemos observar, sobre todo si es de aguas poco profundas y cristalinas, podemos observar fondos marinos, podemos observar cierto tipo de pluma de sedimentos. Ahora nosotros podemos cambiar el orden. ¿Se acuerdan que cuando vimos la gráfica, el azul correspondía de X valor a X valor dentro de la longitud de onda? Pero si nosotros mediante software le decimos que ese valor se lo asigne a un rojo o se lo asigne a un verde, estaríamos creando un falso color, que es como el que tenemos aquí. Aquí le estamos diciendo que el rojo lo ponga en esta longitud de onda, el verde en esta otra longitud de onda y el azul en esta otra longitud de onda. Y cuando hacemos eso, los elementos que hay en la superficie terrestre empiezan a realizar contrastes. Por ejemplo, veamos la vegetación de un cuerpo de agua, las zonas urbanas o la vegetación riparia que crece a las orillas de los ríos. La agricultura aquí se hace más evidente. Bueno, aquí les voy a dejar unos sitios donde ustedes pueden aprender más sobre estos comportamientos, que son sitios de la NASA. Este sitio pueden
descubrir diferentes imágenes de satélite, incluso libera una imagen ya trabajada que le llama imagen del día y que ustedes la pueden descargar para tener ahí de papel tapiz o para tener de recuerdo. Y este observatorio de la NASA tiene como objetivo ser un sitio educativo para el público en general y para aprender más de cuestiones de percepción remota y de satélites, imágenes, longitud de onda, etc. Esta es una captura de pantalla de lo que pueden encontrar. Pueden encontrar información temática, por ejemplo, de desastres naturales, de la atmósfera, de tierra, de mapas de calor, de los océanos. Mucha información que podrán ustedes visitar y van a ayudar a que puedan ir repasando este tipo de estudios de percepción remota. Hay otra página que es ya de la de desastres naturales y que esta es muy útil porque podemos tener una información de cuándo sucedió un huracán y su imagen de satélite. Si esta fue captada, obviamente. Entonces, con esto podemos hacer un registro temporal de los impactos y a lo mejor poder, por medio de imágenes de satélite, estimar las áreas que frecuentemente son impactadas o afectadas. Bueno, ahora pasemos un poco a las resoluciones en la percepción remota. Vamos a tener 4 tipos de resoluciones: la espacial, la temporal, la espectral y la radiométrica. La resolución espacial va a estar definido por el tipo de sensor que tengamos instalado en nuestro satélite, la cobertura de este sensor y la altura que tiene el sensor. Y esta información pues la va a transformar en una matriz con filas y columnas a lo que nosotros vemos como imagen y que en percepción remota se le va a llamar con el nombre de raster. ¿Ok? Ahora, este raster se puede ver afectado por la proyección. Si tenemos un efecto, por ejemplo, bow-tie, que tenemos una proyección cilíndrica y lo pasamos a una proyección de Mercator, va a pasar esto con nuestra matriz de datos. Pero bueno, esto es lo que vamos a ver más adelante en la sesión práctica. La resolución espacial entonces es el tamaño mínimo de tu píxel que cubre en la superficie terrestre. Veamos este ejemplo. Es la misma imagen, estas mismas casas, pero aquí es el mismo zoom como se vería en Landsat 8. ¿Por qué? Porque mide este lado del cuadrito del píxel mide 30 metros. En Sentinel-2 este cuadrito mide 10 metros. En Google Earth el cuadrito mide 2.5, razón por la cual ya podemos observar qué hay abajo de esta imagen. En cambio la de un dron mide 2 centímetros. Por eso podemos ver incluso los tinacos y las tejas que hay en la casa. Entonces, esto es la resolución espacial, la cantidad de información que puede ser observada en un píxel. La resolución espacial de los productos de la NASA, ellos mismos la clasifican en alta, moderada y baja. Alta, la que es de 250 por 250 metros, 500 por 500, 1 kilómetro por 1 kilómetro, 0.05 grados por 0.05 grados. Ejemplo de estas imágenes son los MODIS. La resolución espacial moderada son las de 0.25 por 0.25 grados y son los productos de precipitación de Merra-Clean. La resolución espacial baja, o nivel 3, son los que son de 1 por 1 grado y derivan de cada producto de la resolución original de los datos. Por ejemplo, la temperatura de la superficie del aire en el sensor IRIS. Bueno, ahora, ¿cuál es la mejor resolución espacial? Pues esa pregunta está en función de qué quieren observar. Si yo quiero observar las casas, en este ejemplo, mi mejor resolución es la del dron. Pero si yo quiero observar un huracán, con un dron no voy a poder captar todo el espacio que cubre este huracán. Entonces necesitaría un sensor a lo mejor de 1 por 1 grado. Entonces es el decir que la resolución siempre va a ser mejor la que sea de centímetros, pues es caer en un error.
La resolución va a estar en función de lo que uno quiera observar. Es una analogía como quisiéramos distinguir entre qué es mejor, entre un martillo o un desarmador. Estas herramientas cumplen funciones diferentes. Igual las resoluciones cumplen funciones diferentes. Bueno, entonces pasemos ahora a la resolución temporal. La resolución temporal, así en pocas palabras, es cada cuando estoy obteniendo la información del mismo lugar. Entonces, si nuestro satélite, como veíamos, es de órbita polar y no geoestacionario, generalmente estoy obteniendo información del mismo lugar cada 16 días. Si es estacionario o semiestacionario, podría estar obteniendo información del mismo lugar 2 o 3 veces al día. La resolución temporal va a estar en función también del satélite para que fue construido. Es decir, un satélite meteorológico fue construido para tener información cada 1 o 2 veces al día. ¿Por qué? Porque el fenómeno climático así lo requiere. Un satélite de recursos naturales como Landsat fue concebido para tener información de el comportamiento de la vegetación o del suelo o, o de incendios, etcétera, etcétera. Estos fenómenos no se expresan, eh, no tienen la velocidad para expresarse 2 veces al día. Si queremos ver el crecimiento de la vegetación, con 16 días que veamos la imagen, podemos determinar ese crecimiento. Y vamos a pasar con la resolución radiométrica. La resolución radiométrica va a tener entonces la información que podamos meter a esta matriz de datos. Recordemos que esta es una matriz de datos o una imagen satelital. Ahora nosotros vamos a meter información ahí. Generalmente la resolución radiométrica viene en 8 bits o 10 bits. Si tenemos 8 bits, podemos tener 256 caracteres para tener la información, para contemplar la información. Esto pensemos cuando vamos a tener una fotocopia. Y uno vamos por una fotocopia de baja calidad. Generalmente nos sale nuestra fotocopia o en negro o en blanco, pero es económica. Cuando vamos por una fotocopia de alta calidad, que nos sale un poco más caro, en lugar de observar negro o blanco, empezamos a observar negro y una escala de grises. ¿Por qué? Porque esa fotocopia o ese sensor que realizó esa fotocopia tiene la capacidad de poder meter información en más cuadritos. Por lo tanto, nuestra imagen se ve en una escala de grises. Pues eso es la resolución radiométrica, la capacidad del sensor para meter información. Les decía que los de 8 bits tiene de 256 opciones, es decir, el 0 cuenta y luego otros 255. Nuestro sensor de 10 bits, que son las imágenes de los satélites más recientes, tiene la información de poder meter hasta 1024 caracteres, ¿no? Y con eso pues tener mucho más información. Pues bueno, hasta aquí, aquí es un ejemplo que tendremos de la resolución espacial y temporal. Vean, tenemos investigaciones terrestres y la resolución espacial y el tipo de sensor en el que estamos, ¿no? Entonces, si yo tengo un sensor que una investigación a 50 años, puedo tener diferente información espacial. Landsat, vean, tiene sus resoluciones de 30 metros, Spot tiene resoluciones de 15 metros, las fotografías satelitales de 5 metros, fotografías aéreas como las del dron de 1 metro o menos, y satélites climáticos como Meteosat tienen resoluciones hasta de 5 kilómetros. Ok, bueno, ahora sí, con esto estaríamos terminando nuestra parte teórica de esta semana 4. Por favor, dejen sus preguntas en el link que va a aparecer en la descripción del video
para que se pueda retroalimentar el curso, y acuérdense que es la medida en la que me cercioro que estén en activo y que este curso tenga la función o el objetivo para lo que fue planteado, que es tener una capacitación con ustedes. Sin más, nos vemos en el video de la parte práctica, donde veremos esto que vimos de teoría con ejemplos de imágenes de satélite. Nos vemos.